En ocasiones me dedico muchísimo a hablar de hadas, de duendes, de sirenas, dejando de lado a otros seres del imaginario popular que son también importantes y que también se encuentran muy relacionados con la cultura mexicana. De tal forma que he decidido crear pequeñas cápsulas en las cuales hable de otros seres, tanto mitológicos como de leyenda y de testimonios de México. En esta ocasión voy a hablar de El burro que se alarga, y para ello, qué mejor que utilizar una bonita ilustración de Israel Barrón. Bueno, pues este ser del imaginario popular mexicano lo vamos a encontrar principalmente al norte de México, en estados tales como San Luis Potosí, como Monterrey, como Sonora y también más hacia el sur, en Michoacán. En términos generales, este ser me resulta muy simpático, por lo cual estuve investigando más a fondo sobre su existencia. Vamos a encontrar diversos cuentos populares que hablan de este ser. Vamos a encontrar en él una interesante dualidad. Por un lado, puede aparecer como un burro que es muy simpático, muy juguetón y que acepta jugar con los niños, y que estos niños en ocasiones abusan de esa bondad y de esa nobleza, esa actitud juguetona del burro, y en otras ocasiones lo vamos a encontrar como un ser oscuro, de pelaje negro, mezquino y de malas intenciones. Pero en ambas versiones siempre va a tener una característica muy interesante, que es la tendencia a castigar los actos, digamos que negativos o irracionales o crueles de las personas. En el primer caso, vamos a escuchar historias en las cuales se habla de niños traviesos que comienzan a jugar con el burro, que es un animal noble, un animal que también es juguetón, pero que empiezan a subir y a subir de manera desmedida en su lomo. Lo interesante aquí es que poco a poco el burro se comienza a alargar, de tal forma que sube un niño, suben dos, suben tres, suben cuatro y más de 10, y el burro se sigue alargando. En el segundo caso, se trata siempre de hombres borrachos, alcohólicos, y generalmente son criminales, que se encuentran con un burro en algún camino y que cuando están en ese estado de embriaguez, suben al burro. Y vamos a ver lo mismo. Sube uno, suben dos, suben 3 y hasta 10 en este animalito. De manera extraña, siempre el burro se comienza a alargar cada vez más, y conforme se va alargando, se va transformando, de tal forma que su rostro, su cara del burro, comienza a verse como un animal maléfico, con cuernos. Poco a poco empieza incluso a balbucear, a hablar como un ser maligno, como un ser venido del más allá. Y entonces tiene esta transformación, lo cual espanta a las personas que se encuentran sobre su lomo. Y siempre, ya sean maleantes o niños crueles, terminan muy asustados y corriendo, huyendo de este animal que de alguna manera ha sido poseído por el diablo o por un ser maléfico y que va tras ellos para castigar su maldad. Como en los cuentos de hadas europeos, en los cuentos y leyendas mexicanos observamos este componente educativo, en donde siempre va a haber una moraleja que enseña a quien está escuchando el cuento, generalmente niños, a distinguir entre el bien y el mal y sobre todo las consecuencias de los actos buenos y malos. Y finalmente comentar que los supuestos avistamientos, los cuentos y las leyendas más actuales sobre este animalito, el burro que se alarga, son más o menos de principios del siglo XX. Y bueno, con esto me despido. Espero les haya gustado esta cápsula de este otro de los seres mitológicos de México. México es vastísima en cuanto a seres del imaginario popular. Por eso es que es muy difícil a veces hablar de todos ellos. Pero bueno, hoy quise hablar de este que se me hace muy simpático. Y otra cosa, una vez que el burro castiga a los malvados, vuelve a ser un animal normal. Bueno, pues hasta pronto.